tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, primero pedirte una reflexión acerca de lo que ocurrió con la canciller Diana Mondino, cómo influye o qué significa ese cambio, más allá de los pormenores de lo que haya sucedido, si se la mandó a votar de una manera y después terminó yendo por otro lado. Digo, ¿qué implica todo esto, todos estos movimientos y cuál también, cómo analizás la postura del presidente, ¿no? Más que del gobierno, porque quedó claro en este caso que el presidente es el que bajó la línea de estar alineado, en este caso con Estados Unidos e Israel, como no lo ha hecho tal vez en otra oportunidad. Bueno, lo primero que queda en evidencia es la visión completamente ideológica de las relaciones exteriores de Argentina que promueve el presidente. Esto porque Argentina votó en la Asamblea General de Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba, como lo viene haciendo sistemáticamente desde 1992 bajo gobiernos de todos los colores políticos, con lo cual que se tome eso como razón para despedir a la canciller implica una ruptura no ya con la posición de política exterior de algún gobierno progresista argentino anterior, sino una ruptura con una tradición que fue tanto la de gobiernos progresistas como la de gobiernos conservadores en nuestro país. Que se trate de esta cuestión en particular implica también que el gobierno, en esta visión ideológica de un mundo que el presidente cree que todavía vive en la Guerra Fría, como si el muro de Berlín no hubiera caído hace 35 años, implica debilitar la posición de nuestro país frente a cuestiones que son prioritarias para nosotros en los foros multilaterales. Cuba, concretamente, controla la vicepresidencia del Comité de Descolonización, donde todos los años se discute la cuestión de la soberanía de Malvinas, con lo cual mostrarle a ese país una posición hostil por un tema en el que hay prácticamente unanimidad, porque fueron 187, incluida la Argentina, los países que votaron el bloqueo, es, bueno, no solo tener un pensamiento completamente anacrónico, sino reñido con los intereses permanentes de la República Argentina. ¿Y esto le suma algo a la relación entre el gobierno y los Estados Unidos? Francamente no, porque Estados Unidos encaró esta votación como la viene encarando hace años, sabiendo que va a estar en una posición absolutamente minoritaria, y como vemos en eso, como imaginará quienes nos están escuchando, entre esos 187 países están absolutamente todos los aliados de Estados Unidos, con la excepción de Israel, que es el único que lo acompaña sistemáticamente en oponerse a estas decisiones. Es decir, los aliados más cercanos a los Estados Unidos hace muchísimos años que vienen votando contra los Estados Unidos en esta cuestión específica, y eso no ha dañado la relación bilateral de Estados Unidos con esos países, con el Reino Unido, con Francia, con Italia, con cualquiera de los países de la OTAN en lo más mínimo. Con lo cual creer que renegar de ese voto que de vuelta Argentina volvió a tener ayer en contra del bloqueo, que le costó el puesto a la canciller Mondino, va a significar un mayor acercamiento a los Estados Unidos, es francamente no saber hacer el 1+1 de la diplomacia internacional. Ahora, vos decís la visión ideológica del gobierno o del presidente en este caso, pero también hemos visto que eso ha tenido en algún momento alguna especie de pragmatismo, como en el caso de China, ¿no? Ha sido muy, muy fuerte la crítica del presidente para con China, pero en el último tiempo también con la renovación del swap y con algunas declaraciones mismo del presidente, con alguna promesa de reunión, eso se fue de alguna manera recomponiendo. En este caso, y sigo, porque hay en alguna otra cuestión, corregime vos, pero la de la Agenda 2030, la última
reunión de la ONU o la última votación. También el gobierno ahí, por ejemplo, estuvo a contramano de Estados Unidos, e incluso alineado a Efectivamente. otros países como Rusia, si querés. Efectivamente, por eso yo te diría que no hay que confundir pragmatismo con desesperación. Lo que se aplica al caso de la relación bilateral con China es la desesperación de un gobierno que tiene reservas negativas en el Banco Central y que estaría enfrentando mañana mismo una crisis financiera si no contara con el swap que tiene con el Banco Popular de China. Ujú. Entonces, en ese caso, efectivamente se deja por un instante la ideología de lado, pero como vos bien lo decías, la ideología está absolutamente presente en todas las otras acciones de política exterior argentina, incluyendo reiterados votos de Argentina en la vereda de enfrente de Estados Unidos en cuestiones de género, no solo en las Naciones Unidas, en múltiples agencias y foros de las Naciones Unidas, sino también muy recientemente en el G20, donde Argentina se negó a firmar un documento que firmó hasta Arabia Saudita, que recordaremos es un país donde hasta hace poquito a las mujeres no la dejaban tener ni siquiera licencia de conducir. Mm. Y esta ideologización que vos estás marcando, ¿la encontrás en otros países? Digo, en otros países democráticos, ¿no? En otras repúblicas. ¿Se ve o está más dejado de lado y como mencionabas al principio, es una guerra que terminó hace 60 años? No, realmente un nivel de ideologización y de abandono de los intereses nacionales, materiales del país como esta, no se ve en ningún país democrático del mundo, por eso Argentina termina votando en cuestiones de género junto con Afganistán, con Rusia. Digamos, esta es la política exterior argentina, ¿no? Y un alineamiento proclamado con los Estados Unidos, que en realidad se proclama como alineamiento con Estados Unidos, pero es un alineamiento personal del presidente con Donald Trump. Está llamando a las cosas por el nombre que no tienen, ¿no? Y me parece que esto es otro elemento de la política exterior que hay que subrayar muy fuertemente. Hemos dejado de tener una política exterior para la República Argentina para transformar a la diplomacia argentina en un vehículo de la proyección y la promoción personal de Javier Milei como autopercibido líder mundial de las ideas de la libertad. Mm. Con respecto a esto último, en búsqueda de los enemigos de la libertad, dice un comunicado del Gobierno Nacional que va a empezar auditorías al personal de carrera de la Cancillería, que en general son gente que tiene un recorrido muy extenso y ha estado en todos los gobiernos y más bien son de corte conservador, diría, como para definirlo de alguna manera. ¿Esto pensás que es algo, no sé, por la galería, como se dice, o tiene que ver, o va a empezar esta cuestión adentro de los organismos? Bueno, esperemos que sea simplemente un exceso retórico, porque si esto se pusiera en práctica, sería una persecución política del personal permanente del Estado argentino, en este caso la diplomacia profesional, que no se ha visto absolutamente nunca durante un gobierno democrático. Y me parece que acá hay que hacer otra puntualización. Lo que el comunicado de la llamada oficina del presidente de la República, que hay que recordar para quienes nos están escuchando, que es una organización fantasmagórica, porque la oficina del presidente de la República no existe en el organigrama del Estado argentino, sino que es un invento que empezaron a hacer los seguidores del presidente antes incluso de que asumiera, a emitir comunicados en nombre de esa oficina que, insisto, no existe. Y en ese comunicado se llama auditoría a algo que efectivamente no tiene nada que ver con auditoría, sino que es un eufemismo para hablar para amenazar con persecución política, porque recordemos que una auditoría es controlar si por cada gasto que se ha hecho en una dependencia pública hay un respaldo en forma de remito, factura, es un mecanismo por el cual se verifica si se siguieron los procedimientos administrativos correctos para llamar una licitación. Eso es una auditoría. Controlar las ideas de los agentes
estatales, sean estos diplomáticos, funcionarios de la FIP o la persona que nos atiende en la ventanilla de una oficina pública, no es una auditoría, por más que la llamen con ese nombre en el comunicado de esta entidad fantasmagórica. Lo último sobre este tema, porque quiero una visión tuya, aunque sea cortita, acerca de otras cosas que están pasando también en la región y en los Estados Unidos. ¿Qué te parece la elección de Wertheim, que venía siendo, bueno, muy fuerte también aliado del presidente de Estados Unidos, ahora termina con la Cancillería y parece alinearse, ¿no? Todo un poquito más a los intereses del gobierno, por lo menos. Sí, uno debe presumir que si echaron a Mondino y nombraron a Wertheim es porque el presidente tiene la expectativa de que sea un seguidor más estricto todavía de sus ideas que la canciller saliente. Igual es bastante poco lo que podemos decir porque Wertheim tiene una experiencia diplomática muy finita, muy breve, en menos de una hoja de currículum. Su actividad diplomática se limita a haber sido durante estos meses eh, embajador argentino en Washington. Es una persona que tiene una trayectoria empresaria importante, una trayectoria internacional importante en materia de deporte, como miembro del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional. De ahí a que podamos dar por sentado que tiene una llegada particular a sectores de poder de Estados Unidos, es algo que realmente está por verse, no es algo que sea previo a su nombramiento, ni algo que debamos livianamente atribuirle como contactos que él trae, como si se tratara de contactos personales. En su desempeño hasta ahora, lo que hemos visto es que lo acompañó al presidente a una reunión con Bill Clinton, que son actividades tarifadas que tiene el expresidente de los Estados Unidos, que cobra para este tipo de encuentros, como cobra también para dar conferencias. Con lo cual yo no tengo ningún elemento de juicio para decir que Wertheim tiene algún tipo de relaciones personales valiosas que aportar al cargo que asume a partir de estos días y a partir de la elección de Diana Mondino. Las dos últimas, Gabriel, agradeciéndote por tu tiempo. Primero, algo para destacar con respecto a la región. Hemos tenido hace poquito elecciones en Uruguay con triunfo de el Frente Amplio, si querés decirle la centroizquierda o izquierda en Uruguay. Y también, o sea, algún revés para el oficialismo, digamos, y también lo mismo en Chile, ¿no? Hace poco no fueron presidenciales, fueron regionales, con un revés para el oficialismo también, en este caso al revés, ¿no? Por parte del sector más centro-derecha, o la derecha en Chile, que no termina tampoco de acomodarse. Esto porque había también una especulación o vociferación por parte, incluso acá desde el gobierno, del presidente, del avance de las derechas en el mundo y también en la región. ¿Cómo se está observando esto? Sí, de Chile y Uruguay hay que observar que los mejores amigos del presidente, los republicanos de José Antonio Kast en Chile y el cabildo abierto del ex general Manini Ríos en Uruguay, tuvieron elecciones pésimas. En el caso de Uruguay hubo un derrumbe de algo así como el 12% que había obtenido en la elección anterior el general Manini Ríos, a una elección donde sacó poco más del 2% y se quedó afuera del Senado, perdió 9 diputados y solo va a tener 2 en la próxima Cámara de Representantes en Uruguay, mientras que en Chile los republicanos se quedaron con un par de alcaldías, mientras que la derecha tradicional obtuvo más de 150 y el oficialismo de izquierda obtuvo más de 110. Con lo cual los resultados para los amigos íntimos y para la familia ideológica del presidente Milei en ambos países vecinos se sellan con un retroceso muy fuerte. Y lo último con respecto a Estados Unidos, vamos a tener el próximo martes las elecciones. Ya ha votado mucha gente igual, porque tienen el sistema de votación temprana por correo y demás. Y ahí hay una incertidumbre, me imagino, ¿no? Era en un momento muy fuerte lo de Kamala Harris ascendiendo, pero ahora se empiezan también a cruzar las expectativas y hay un límite muy finito
de diferencia como se está pronosticando. ¿Vos qué lectura hacés de lo que pasa en Estados Unidos y también un poco cómo puede quedar la Argentina, ¿no? El gobierno ha dejado de apostar todo a Trump y se mantiene ahí medio expectante, ¿no? Parece. Bueno, es imposible saber cuál va a ser el resultado del colegio electoral en Estados Unidos. Es muy razonable anticipar que Kamala Harris va a tener una victoria bastante clara en el voto popular, pero como existe este sistema de elección indirecta en los Estados Unidos, lo que importa no es cómo van a votar los cientos de millones de estadounidenses que tienen el derecho a hacerlo, sino cómo van a votar unos 120.000 o 150.000 estadounidenses repartidos en 5 o 6 estados claves que si quedan un voto del lado de Trump o un voto del lado de Kamala Harris, van a volcar todos los electores de esos estados en una dirección o en la otra. El gobierno últimamente ha sido un poco más discreto en su proclamación urbi et orbi de que el próximo presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Sin embargo, el plan económico en Argentina sigue dependiendo muy fuertemente de una inyección de dinero que el propio gobierno ha cifrado entre 10 y 15.000 millones de dólares que deberían venir del Fondo Monetario para poder salir del cepo sin tener un salto cambiario, un nuevo salto cambiario violento. Con lo cual, para el gobierno, esta incertidumbre respecto al resultado en Estados Unidos es materia de preocupación. Yo no estoy tampoco convencido, como sí lo está el gobierno, de que un triunfo de Trump se traduzca casi automáticamente y casi mágicamente en un salvataje del Fondo Monetario Internacional. Creo que aún ganando Trump, la distancia entre esa victoria y un salvataje a la Argentina todavía es bastante grande. Gabriel, muchísimas gracias. Un abrazo grande.